La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por acompañarme. Vamos a seguir, como siempre, explicando el Evangelio. Y hoy tenemos un bello Evangelio. Todos son bellos, pero algunos tienen como más belleza. De Lucas, primero 4 versículos del comienzo y luego desde el 14 hasta el 21. Estamos en el domingo tercero del tiempo ordinario. Les leo el texto. Es el comienzo del Evangelio. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que han sucedido entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, yo también he decidido, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden ilustre, Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Entró según su costumbre en sábado en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y halló el pasaje donde se escribía lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acaban ustedes de oír se ha cumplido hoy. Esto es palabra del Señor. Vamos a comentarlo. Fíjense qué final tan precioso. Pero hay que añadir algo de lo que luego ocurrió en aquella ocasión. Al principio todos admirados de Jesús, pero luego hubo algo que no lo aceptaron. Este texto es como el programa de Jesús. El Espíritu del Señor me ha ungido, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a avisar a los cautivos de que están libres, a dar la vista a los ciegos. El programa de Jesús está en el capítulo 4 de Lucas, al comienzo de su vida pública. Para llegar ahí, Lucas resume todo lo anterior en un versículo, pero antes tiene una introducción muy bonita. Lucas era un buen escritor y escribe como los autores elegantes de su época, que solían dedicar el libro a alguien, y él lo dedica a Teófilo. Teófilo es el hijo de Dios, el amigo de Dios, es un cristiano cualquiera, escribe para ellos y bueno, pues nos dice lo cual es su intención. Su intención es poner en orden todo lo que los testigos oculares han dicho sobre Jesús. Pero Lucas no piensa en un orden cronológico, sino en un orden teológico. Y por eso, en realidad, escribe 2 libros, que son uno. Escribe el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, que lamentablemente los han separado, porque podemos ver en ellos 3 partes muy bien estructuradas. Los 2 primeros capítulos del Evangelio, con María al frente, se parecen al Antiguo Testamento y nos recuerdan su teología, aunque tocada ya por el Espíritu Santo. A continuación, desde el capítulo 3, todo el Evangelio es el centro, la vida de Jesús. Y a continuación, los Hechos de los Apóstoles, pues son la continuación de la obra de Jesús por medio de la Iglesia, de los apóstoles. Es una obra en conjunto que tiene esas 3 partes y ese es el plan ordenado que él ha querido tomar. Ha querido recordar que nuestros ancestros son los judíos,
que de ellos venimos, que los primeros eran judíos, y ha querido decirnos que la Iglesia no es solo una organización, sino que es continuación de la obra de Jesús. Por lo tanto, todo eso estaría muy bien en un solo libro. Ese es el orden que él buscaba y que él pues lo hizo y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho además con mucha elegancia, y aquí nos ha puesto delante el programa de Jesús. Él ha sido ungido con un aceite especial. ¿Quiénes eran ungidos? Los profetas, los reyes y los sacerdotes. Jesús asume esas tres tareas. Ungido por el Espíritu. ¿Y su unción a qué se dirige? Pues ya ven ustedes, a la gente empobrecida, pero con ellos a todos, porque cuando los empobrecidos viven, vivimos todos. Es así. Y si ellos comen, es que comemos todos. Y si ellos fueran al colegio Champañá, es que íbamos todos. O sea que optar por los pobres no es optar por una parcela. Los que dicen, no, es que eso no es universalista. Sí, sí, optar por los pobres como Jesús es universalista, porque Él, a través de los pobres, asume a todo el mundo. O sea que es parcial, siendo al mismo tiempo universal. Trabajando por los pobres favorece a todos y, por supuesto, si esto lo hiciéramos bien, favoreceríamos incluso a la nación en su desarrollo económico. Bueno, pues ahí está él. Por lo tanto, su mentalidad es universalista. Atención a esto, porque en lo que viene a continuación, que yo solo voy a aludir a ello, los judíos no aceptan el universalismo de Jesús. Los judíos dicen, nosotros somos el pueblo de Dios, los demás se suman a nosotros, pero primero nosotros. Y cuando todos son iguales, como quiere Lucas, como quiere Jesús, en ese caso eso ya no les gusta. Lo vamos a ver luego durante un momento. Bueno, Jesús era muy consciente de que con él había llegado la hora de Dios al mundo. De eso era consciente. ¿Sabía que era hijo de Dios? Pues su humanidad fue tomando conciencia, fue haciéndose. Porque al ser humano, el mismo Lucas nos dice que crecía en estatura, en sabiduría, en fuerza, etc. Por lo tanto, fue adquiriendo conciencia de que él era de Dios. Y por eso Lucas se lo pone cuando se perdió conscientemente en aquel día que fueron al templo, y les dice, bueno, no sé por qué se extrañan que yo me haya perdido, no lo dijo. No saben que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Y dice el evangelista, pero ellos, los padres, no entendieron estas palabras de Jesús. Fueron descubriéndolo poco a poco más adelante. Bien, entonces pues tenemos el programa de Jesús, que asume también lo bueno del Antiguo Testamento, porque hay cosas que no debiéramos dejar. Por ejemplo, la legislación solidaria de Israel. Es una legislación impresionante, es muy buena. Yo creo que haríamos muy bien en usarla más en la Iglesia, sobre todo en la liturgia, porque son unos textos magníficos que de alguna manera anticipan las tres grandes parábolas sociales. Y eran la hora definitiva de Dios, que Él quería que se extendiera. Ahora, pensar, Jesús era consciente de llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. Pues yo creo que se fue haciendo consciente, pero lo que un judío de un rincón tan desconocido como era Palestina podía saber de aquel mundo antiguo sin los medios de comunicación de hoy, pues hay que saber que era muy poco, y que Jesús se acomodó en todo a nuestra naturaleza humana. Entonces él sintió como un impulso universal, pero tener idea de lo que era aquel mundo, yo creo que muy poco. Pero Dios asumió su entrega y su muerte para toda la humanidad. Eso lo tenemos totalmente claro. Y luego, claro, el hecho de preferir a la gente desposeída en un mundo como aquel significaba también un reto y una universalización de su programa, por lo que he dicho antes, Y era pues lo que él pretendía, salir del cerco de los opresores.
pero estamos en ello todavía. Muchísima gente que son hermanos nuestros. ¿Son hermanos nuestros? Bueno, pues ahí estamos. Lo que ocurre es que espiritualizamos mucho el Evangelio. Miren, el Evangelio está a ras de tierra. Hay que descender al suelo, pisar el suelo, dejar de estar en las nubes y decir que este hermano mío y la otra y el otro que no come y la gente que vive en el cementerio, de eso tenemos que hablar en las liturgias y en las reuniones y no estar siempre hablando de abstracciones. Espiritualizamos el Evangelio cuando él estuvo con toda esa gente. Andaba con la gente mal vista y los fariseos le criticaban. Este no viene de Dios, ¿cómo anda con esa gente? Y él hay hay que descender a ras de tierra. Y su programa que habla de ciegos, de oprimidos, de gente empobrecida, pues es eso, un programa a ras de tierra, pero que abarca luego a todos nosotros nos coge, claro, ese es el asunto. Pero ya van a ver ustedes, lo recojo en la plegaria, cómo los judíos no quieren una universalización de iguales. Por eso posiblemente no aceptaron la Iglesia, porque entraron tantos paganos y claro, Pablo y sus compañeros decían, estos están llamados por Dios igual que el pueblo de Dios. Eso para ellos no era aceptable. Yo actualmente, que hay muy buenas relaciones, no sé lo que pensarán, pero bueno, con todo respeto decimos estas cosas. Pues bien, este es el día de hoy, un domingo en el que tenemos el programa de Jesús. Por eso yo voy a hacer una plegaria ahora, una plegaria que se titula Hoy, porque Jesús, la última frase que dice en el Evangelio de hoy es: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura que acaban de oír. Bueno, con eso ya dice suficientemente hoy. Bueno, oremos un momento. Sonó la hora de Jesús, la hora cero de la misión universal. Había que llevar al mundo entero la invasión del Espíritu, que lo había inundado hasta los tuétanos en el bautismo. La sinagoga ardía de gentío hasta los bordes, temblaban sus cimientos. Hoy, proclamó con voz potente. Quedaron todos sin resuello, como susurros se escuchaban las respiraciones. Hoy se ha cumplido el tiempo. El grito levantó todos los ojos hacia él. Se mascaba el silencio. El Espíritu del Señor está conmigo. Me ha ungido para dar la vista al ciego, la libertad al oprimido y para anunciar la buena noticia a todo el pueblo y a todas las naciones de la tierra. La asamblea se alzó frunciendo el ceño cuando nombró con ellos a las demás naciones. Lo llevaron a gritos hasta el despeñadero, pero él cruzó aquel río alborotado y desde la otra orilla nos saludó sonriendo. Amén. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna.